Tenemos que pensar siempre cuando vamos a trabajar con potencia en corriente alterna, que vamos a usar el triángulo de potencia. Y en el 90% de los casos, los ejercicios de potencia están dados por cargas de estas características. Resistivas, inductivas. O sea que siempre yo voy a trabajar con una potencia activa que siempre va a estar en el eje de los reales, y recuerden que la potencia reactiva inductiva va a estar sobre el eje negativo de los reales. ¿Está bien? Ustedes digan si tienen alguna duda o está bien lo que estoy haciendo. Potencia reactiva. Por lo tanto, va a haber la suma de las dos potencias. Esta es una potencia en watts, esta es una potencia en volt ampere reactivos. Si yo quiero a esta potencia le puedo agregar el J negativo, ¿no es cierto? Porque no se olviden que esta potencia está sobre el eje negativo imaginario. Entonces tengo la potencia activa, potencia reactiva, y está la potencia aparente, que es la suma de las dos. Y acá voy a tener el ángulo φ. Entonces, cuando tengo cargas resistivas, inductivas, el triángulo de potencia va a tener siempre esta forma. Y yo lo puedo dibujar para ponerme en el problema, y después poner los datos, porque ese va a ser el triángulo de potencia. Será más grande el vector de la potencia activa, será más grande el de reactiva, bueno, pero yo dibujo el triángulo para encarar un ejercicio de potencia. Por lo tanto, si esta potencia que yo estoy representando sobre este eje, la potencia de un capacitor, la potencia reactiva de un capacitor, va a estar sobre el eje positivo, y siempre los vamos a representar de esa manera. La potencia reactiva de un capacitor va a estar siempre sobre el eje positivo. Y ustedes vean de que estos dos vectores, siempre, este vector de la potencia reactiva de un capacitor, la potencia reactiva capacitiva, va a tener con respecto a la potencia reactiva inductiva el mismo ángulo, o sea que son dos vectores colineales, o sea que se suman, en este caso se van a restar, ¿cierto? Se van a restar, y el capacitor lo que va a hacer es compensar el factor de potencia, o sea que el capacitor siempre va a compensar el factor de potencia. Este ángulo lo va a hacer más chico. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer es sobre la conexión de unos capacitores para modificar el factor de potencia. Vamos a ver cómo lo pensamos. La forma de resolverla es la misma.
pero vamos a ver los datos que nos dan y cómo podemos armar el triángulo de potencia en base a los datos que me dan y ver qué es lo que tengo que estar averiguando. Bien, miren, bueno, mediante la conexión de unos capacitores, recuerden que lo que yo quiero hacer con los capacitores siempre es modificar el factor de potencia. Sí, los capacitores, acá la pregunta que hace Brian, los capacitores se conectan en serie o en paralelo. Lo que pasa es que uno habla, cuando habla de capacitores, habla de un banco de capacitores. Y el banco hay que conformarlo en base a los capacitores de valores comerciales. Entonces, ahí tengo que hacer asociaciones de capacitores, ¿no? Para llegar aproximadamente a ese valor. Hay muchas formas de confeccionar esos bancos de capacitores. Los más sofisticados son manejados a través de controladores para modificar esa capacidad durante los requerimientos del taller. Ustedes se imaginan de que tienen un taller con, vamos a poner, que trabaje 3 turnos o que trabaje 2 turnos. Y ese taller tiene, no sé, hay 100 motores que están distribuidos en máquinas. No me interesa qué máquinas son, pero son 100 motores. Entonces, de esos 100 motores puede ser que en el turno mañana estén los 100 motores funcionando y en el turno tarde estén la mitad de los motores funcionando. Entonces ahí hay que compensar en los turnos el factor de potencia. No tengo una carga permanente, ¿no? de máquinas. Y se puede hacer manualmente. Una persona encargada de conectar o desconectar el banco de capacitores o en forma automática de acuerdo al requerimiento de la carga inductiva. Reactiva inductiva. Hay 2 empresas muy conocidas en el país, acá en la zona del Gran Buenos Aires, de capital, ¿de qué fabrican? Fabrican bancos de capacitores, fabrican capacitores, pero claro, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a pedir, cómo lo vamos a pedir, tenemos que tener un intercambio con los técnicos de la empresa. Entonces tenemos que conocer cómo es la compensación del factor de potencia, ¿no? Bien, entonces el ejercicio apunta a eso. Mediante la conexión de unos capacitores, se modifica el factor de potencia. Esperen que lo tengo acá anotado. Se modifica el factor de potencia. De una carga, factor de potencia de una carga de 300 kilowatts. De una carga
de 300 kilowatts desde 0,65 a desde 0,65 en retraso a 0,90 bueno, es un 0 ese, 0,90 en retraso. Bueno, ¿qué me está diciendo cuando dice en retraso? ¿De qué está hablando? De una conexión. ¿Se acuerdan a qué hacía referencia cuando decíamos en retraso? ¿De qué tipo de carga está hablando? Capacitiva, ¿no era? En retraso, ¿eh? Y tomábamos como referencia la corriente. Inductiva. Inductiva. Inductiva, recuerden de que... Sí, era sobre R y no, era B sobre, sí, B sobre R, entonces dividías el ángulo de la tensión menos el ángulo de la resistencia. el ángulo de la impedancia, menos el ángulo de la impedancia. No se olviden en alterna de dejar de un lado resistencia, y aunque es una resistencia pura, hablamos siempre de impedancias. ¿Ok? Bueno, esta es cuando nosotros tenemos el fasorial inductivo, la tensión, ustedes vean que es un juego de palabras, la tensión adelanta a la corriente. Si la tensión adelanta a la corriente atrasa con la tensión. Lo que ocurre es que cuando se trabaja con el triángulo de potencia o se trabaja con corrección de factor de potencia, es común hablar de el retraso o el adelanto de la corriente. Retraso o adelanto de la corriente. Entonces, cuando estamos en retraso, es carga inductiva. Acá lo que me está diciendo es que hay una carga inductiva que tiene, que ese 0,65, ¿qué es? Ese 0,65. ¿Qué vendría a ser ese 0,65? Dice, una carga de 300 kilowatts desde 0,65 en retraso a 0,90. ¿Qué datos me está dando ahí? La potencia activa y la corriente. La potencia activa, sí, los 300. Ah, no, perdón, y es el ángulo Sí, del desfasamiento entre la tensión y la corriente. exacto. Entonces, como dice Brian, el factor de potencia. El factor de potencia 0,65 es el factor de potencia que yo tengo en esa carga de 300 kilowatts y me están pidiendo, mira, tenés un factor de potencia que es malo, 0,65. Ese 0,65 y actualmente con los medidores electrónicos que hay, te canta todo, te canta coseno phi, potencia activa, reactiva, aparente, entonces estás penalizado. Tener un coseno de phi 0,65, aparte de pagar la factura, pagás multa. Tenés que tener 0,80 y algo de factor de potencia siempre. Entonces, 0,65 es el factor de potencia que tiene la instalación y lo tenemos que llevar a 0,90. Tenemos que llevarlo a 0,90. Bien, entonces ahí nos están dando dos datos y nos pide, a ver qué nos pide, nos pide calcular la potencia reactiva de los capacitores. Entonces vamos a poner acá, ¿qué dice?
calcular la potencia reactiva de los capacitores necesarios. Calcular la potencia reactiva de los capacitores para obtener dicha modificación. Los capacitores necesarios para obtener dicha modificación. Profe, Sí, entonces tendríamos que calcular el coseno inverso para más o menos saber los ángulos de los, digamos, de las dos potencias reactivas y calcular la capacitiva para compensar la reactiva, ¿no? exacto. Lo primero que hacemos es dibujar un triángulo. Por ejemplo, los 300 kilowatts no van a estar modificados. Lo único que se va a modificar es la potencia reactiva. Entonces yo lo primero que haría para ponerme en el problema es dibujar un triángulo con el ángulo correspondiente a coseno phi 0,65. Y después dibujaría en ese mismo triángulo qué pasa con la potencia aparente cuando tengo coseno phi 0,90. Y ahí me voy a dar cuenta de las potencias. ¿Está claro lo que dije? Sí, sí. Bueno, vayan a ver cómo lo van haciendo. Yo acá voy dibujando el triángulo con la potencia activa. Voy a dibujar primero la potencia activa. Lo que digo yo es... Y dibujo directamente el triángulo. Estos ejercicios se resuelven así. Dibujando el triángulo. Y lo primero, esto que puse acá es la potencia de activa, que me dan como dato. Bueno, ahora tengo que hacer, ustedes tienen, vamos a hacer así, coseno de phi inicial, lo anotamos, 0,65, que este sería factor de potencia inicial. Factor de potencia final sería coseno de phi final. Que me dicen que es 0,90. Por lo tanto, yo puedo calcular el phi inicial, el inverso y el final. Ustedes me dirán cuánto les dan cada uno de estos ángulos que tenemos ahí. ¿Sí? Porque no se olviden, yo ahora lo voy a dibujar, esto que está, lo dibujo, directamente dibujo esta potencia que dibujé acá, va a ser la Q, que la voy a llamar inicial. La potencia reactiva inicial.
El ángulo me da de 49 grados 27 minutos. 49, Del inicial, perdón. 49 grados. Sí. Ustedes están usando la calculadora para hacer los cálculos, está en la función def, ¿no es cierto? Está configurada así. Sí. Perfecto. Entonces te dio 49,27, o sea, 49 grados 27 minutos. 49,27. Sí. Perfecto. Revisen que tengan la configuración de las calculadoras que no estén radianes también, porque si están radianes le puede dar valores que no son, ¿no? Estamos trabajando en configuración de A mí el de 0,90 me dio 25. 25 grados con 50. 25, bien. Entonces vamos a anotarlo, esperen que acá anoto. Este 49 y acá abajo era, que le voy a cambiar el color para diferenciarlo al final, 29,5. Bueno, perfecto. Entonces, 25, 25. 25. Bueno, A mí me dio 25,8. bueno, estamos, a ver. Coseno de 0,90. Claro, pasa que el 25,8 es el número que da en sí cuando hacemos coseno Claro, inverso pero de tiene un comodín. 0,9, pero en grados da Claro, 25,50. pero no se olviden que nosotros para los cálculos no usamos en grados. Si ustedes quieren, hacen la conversión en grados para hacer el triángulo perfecto. Pero nosotros cuando estamos trabajando usamos la configuración en DEC, que me los da en decimales. Entonces yo voy a usar 0,8. Ese sería el valor para tener un cálculo más certero. Y el de arriba sería 49,46. 45, sí, 46. En eso está bien lo que están haciendo de pasarlos a grados, pero no se olviden después de que para los cálculos nosotros vamos a trabajar en esta configuración en decimales. Y era 49, por favor, ¿cuánto? 46. 46. Y el de abajo es 25,8. ¿Y abajo es 25,8? Sí. Sí, exactamente, 25,8. Bueno, entonces tenemos los ángulos y podemos dibujar a dónde estaría el inicial. Esta sería la configuración de nuestro triángulo de potencia con el coseno de phi inicial. Y esta sería la potencia aparente. Vamos a ponerle inicial, así sabemos dónde estamos. Ahora, ustedes vean que el ángulo es más chico, entonces
lógico, se modifican la potencia reactiva y se modifica la potencia aparente. Entonces, vamos a dibujar en verde la nueva ubicación de la potencia aparente. La potencia aparente va a tener que estar por acá. Y va a cortar a mi triángulo. Vamos a suponer que estamos por acá. Eso que tenemos ahí es el phi final. Y esto es la potencia aparente final. Entonces, ¿dónde estaría representada la potencia de los capacitores? Sería todo el capacitivo desde el punto final del perdón, de Q inicial, el punto final, hasta el punto final del Q final. Muy bien. Entonces, nosotros tendríamos que los capacitores, y va a tener un sentido contrario porque está sobre el positivo, los capacitores van a estar actuando en esta zona del triángulo. Perfecto. Y entonces voy a dibujar en verde el triángulo, la potencia reactiva final. La potencia reactiva final yo lo hago superpuesto para que se entienda bien. La potencia reactiva final en atraso es la que estoy dibujando en verde. Bueno, es perpendicular ese vector. Perpendicular a la potencia. Esta que es la Q final. Y esta que está acá es la Q. La que está acá abajo es la Q de los capacitores. Bueno, ustedes vean de que lo que me está pidiendo, cuál es la potencia reactiva de los capacitores. Tengo que averiguar eso, pero tengo todos los datos, porque me dan un cateto de los dos triángulos, que es los 300 kilowatts, y me están dando los dos ángulos. O sea que puedo calcular, porque esa Q de los capacitores, ¿cómo sería? ¿Cómo la calcularíamos, la Q de los capacitores? Porque yo acá no conozco ni la Q final, ni siquiera conozco la Q inicial. Esa sería la inicial. Entonces, ¿cómo sería la Q de los capacitores? La cuenta que tengo que hacer, Q de capacitores. S por seno de phi. S, pero ¿cuál S vas a usar? Yo calculé, hice la fórmula que potencia activa es igual a S, en este caso sería el inicial, por el factor de potencia. Lo despejé. Perfecto. Bueno, y me dio la S inicial. bueno, vamos a ver. Todos entendieron, ¿no? Pone que P es S inicial, ¿no es cierto? Sí, sí. Por el factor de potencia inicial.
Y de acá se despejó, se puso P sobre factor de potencia inicial y se calculó S inicial. Perfecto. Y ahí tenemos un valor. Vamos a ver cuánto nos dio esto. Es ¿cuánto eran? 300 kilowatts, ¿no? Sí, sí. 300 por 10 a la 3 watts dividido 0,65. ¿Cuánto dio eso? Así ya lo anoto. Me dio, perdón, ¿cómo quedó la cuenta? A mí me quedó de 300 kilowatts sobre 0,65. Sí, ¿Sí? sí, sí, Ah, sí. 461.538 watts o redondeando 462 kilowatts. Perfecto. Redondeamos a 4,62. Está bien el redondeo porque fíjense en ustedes que de los valores que estamos hablando, mucho sentido a lo mejor ponerle. Entonces le ponemos directamente 4,62 kilowatts. Bueno, ya tenemos un valor de ese inicial. ¿Y cómo seguimos? Ahora utilizamos el otro factor de potencia. Bueno, ¿y qué calculamos con otro factor de potencia? S final. Bueno, vamos a hacer eso. Claro. Y el S final, ¿a qué va a ser igual? Y exactamente lo mismo. La potencia dividido el otro factor de potencia. Ah, también tenemos el ángulo. Podemos sacar la potencia reactiva haciendo S por el seno del ángulo.